civiles y un sinnúmero de situaciones como invasiones, pero al final siempre la unión nos ha dado la luz para salir adelante. Este es un evento que lamentablemente nadie hubiera querido que suceda. Sin embargo, hoy estamos aquí a instancia de ustedes como un dominicano comprometido con las mejores causas. En esta ocasión se trata de un evento en donde se perdieron más de 200 vidas. Una vida humana no tiene precio. No estamos hablando de un terremoto, no estamos hablando de un tsunami, de lo que estamos hablando es de una situación que probablemente se pudo prever y se pudo haber evitado las pérdidas de esas vidas humanas. En ese sentido, como dominicanos comprometidos, estamos aquí a instancia de ustedes para tomar en consideración cada una de las preguntas y aquellas que podamos responder, así lo haremos. A partir de las denuncias que han surgido de que había vicios de construcción o que se podía demoler el edificio, y que usted como ingeniero, ¿qué piensa? ¿Qué ha podido ver de la estructura? ¿Pudo haber habido una negligencia? Cualquier información que yo le pueda dar a ustedes tiene que ser bajo la base de la suposición. Y en ese sentido, quiero adelantarle lo siguiente. Es una estructura que tiene más de 50 años. En segundo orden, es una estructura que ha sido sometida a un sinnúmero de intervenciones, también que cambió de uso, y pudimos ver en ella algunas situaciones que llaman poderosamente la atención. Sobre todo, un sinnúmero de cargas en el techo. Pudimos ver en algunas secciones, en algunas imágenes que han salido, algunos perfiles, algunos finos, capas, una encima de otra. Sin embargo, esas imágenes no son suficientes para uno decir que fue esto o que fue aquello que trajo el colapso. Toca a las instituciones como la UNESBI y otras más, y que el CODIA también acompañe a los fines de que un conjunto de peritos pueda determinar cuáles fueron las causas que dieron como resultado el colapso de esa estructura. En ese sentido, de nuestra parte, ya, como le dije ahorita, como suposición, posiblemente la sobrecarga, y podemos decir también la cercanía que tiene con la costa. Recuerden que esto es una estructura de hormigón armado, y el hormigón armado está compuesto de elementos químicos como es el acero, el hormigón propiamente, y quizás vamos a decir, por el salitre, a través de la permeabilidad del hormigón, es posible que el acero en algún momento, ¿verdad?, haya sufrido, y quizás un sinnúmero de causas hayan traído como consecuencia esto. Hasta ahora, cualquier información que yo pudiera darle o cualquier profesional tiene que ser bajo la base de la suposición. Pero por la experiencia que tenemos, nosotros decimos que cualquier equipo de peritos debe irse por ahí, por esa línea, para determinar si esas fueron las causas que trajeron como resultado ese desenlace. Con su experiencia, ¿qué tiempo debe de llevarse, en qué tiempo debe de ofrecerse ya un informe, según lo que usted piensa al respecto? ¿En qué tiempo debe de tener un informe? En cuanto a su pregunta y el tiempo del informe, eso es relativo, porque no hay una fecha establecida para dar un informe. Las instituciones, como han acostumbrado a ser responsables, tomarán el tiempo necesario para hacer las investigaciones. Ahora, ojo con esto. Acabo de ver que se ha removido un sinnúmero de escombros y de todo aquello que existía sobre el techo. Es importante que el gobierno se convierta en garante de que cada una de las cosas que fueron removidas de ahí se mantenga intacta en algún lugar, porque son los elementos probatorios al momento de que los profesionales encargados de hacer el peritaje tengan los elementos y puedan hacer su trabajo. Miren, ¿y no cree que este traslado tan lejos a Santiago pudiera contaminar alguna prueba? ¿Pudiera contaminar el cuerpo del delito que viene? Lo que no puedo entender, que siendo la ciudad de Santo Domingo tan grande, esos escombros tengan que ir a Santiago. Alguien tendrá que explicar si es cierto que se fueron allá. Yo no lo he visto. En cambio, en las redes sí he visto algunas informaciones de que los escombros están en Santiago. Yo no puedo asegurar eso, no lo he visto. De ser así, me resulta un poco extraño que esos escombros se hayan llevado tan lejos. ¿Puede que se contamine entonces el cuerpo del delito con ese traslado? Pudiera ser, si alguna de esas piezas pues en el camino se extravía, puede ser que contamine el proceso de peritaje. Pero dijo que fue un solo camión que se llevó ya por error, y dio información oficial.
Bueno, el ONESBI es una institución autorizada y si ellos dicen que fue un camión, hay que creerle. Ingeniero, No, ¿tú crees yo que lo es digo necesario para partiendo ya que se de... aprueben nuevas leyes para garantizar la seguridad de edificaciones, como dijo el presidente de la República? Yo- ¿Con la que exista es suficiente? Bueno, yo le voy a decir en cuanto a mi parecer, escuché las opiniones del presidente de la República, que lo respeto mucho. Sin embargo, tengo que adelantarle que nosotros tenemos leyes suficientes. De hecho, el decreto 201-11 es un decreto que creó las condiciones para nosotros poder tener un código para proteger las estructuras, que es el código sísmico. Ahí, con ese decreto, se establecieron y se actualizó el código sísmico para que cada una de las estructuras que se levanten a nivel nacional cuenten primero con los procedimientos técnicos que garanticen la integridad física de cada uno de los usuarios. Ingeniero, ¿usted cree que ha habido un avance de las autoridades en cuanto a la supervisión de las edificaciones a nivel general? Bueno, Deja ver de las autoridades. si una vez salió el decreto y se crearon las comisiones y se creó el código, yo entiendo que hasta cierto modo no se le ha dado el seguimiento que el caso amerita. ¿Por qué? Porque a diarios nosotros estamos pasando por puentes, por carreteras, inclusive edificaciones de uso escolar que no tienen la garantía de que pudieran, vamos a decir, frente a un fenómeno como un huracán, a un fenómeno como un temblor, que pudieran garantizar la integridad física de las personas. Me parece a mí, y quiero dejar esto por sentado como recomendación, el Estado Dominicano a través de sus instituciones debe garantizar eso. Y recuerden que en procesos como terremotos, huracanes, muchas instalaciones son utilizadas como refugio, pero algunas de esas instalaciones son viejas, tan viejas como la que acaba de colapsar. Nuestra recomendación es que en ese inventario que existe de esas instalaciones, que se verifique, que se le haga el estudio de vulnerabilidad para garantizar que esa estructura, en caso de que necesite un reforzamiento, que se le haga. Del mismo modo también con las escuelas, que muchas de ellas son improvisadas y muchas de ellas datan de mucho tiempo. Entiendo yo que el Estado Dominicano tiene que garantizar la integridad de los niños y no quiero alarmar, pero sí llamar poderosamente la atención a los representantes de nuestras instituciones a los fines de que se haga una revisión. ¿Su nombre, repita? Arquitecto Guarionex Gómez, expresidente nacional del CODIA. No he venido a hablar en nombre del CODIA, lo hago como un ciudadano que la vida me ha permitido tener algunas experiencias. Pero no deja de ser presidente. Manario, La condición que ya usted se ganó. Para que nos repita un poco de esos puntos que mi camarógrafo llegó ahora, de esos puntos que usted entiende que pudo haber llevado al colapso del YESE. Cuéntenos. Como les dije hace un rato, yo no le puedo decir de una manera definitiva y por prudencia le voy a decir lo siguiente. Posiblemente, digo posiblemente porque yo no he contactado eso. Esta edificación ha sufrido un sinnúmero de eventos y hay algunas variables que hay que tomar en consideración, como por ejemplo el tiempo. Es una edificación con más de 50 años, por un lado. La cercanía también a la costa por el salite y la permeabilidad del hormigón que pudiera en algún momento haber afectado el acero, pero también el cambio de uso. Hay que ver ahora si durante el proceso de remodelación se tomó en consideración el cambio de uso y se adecuó también el reforzamiento estructural para que pasara de ser a un cine como lo fue en el pasado a ser una discoteca. Y como ustedes recordarán, dentro de las remodelaciones, me parece que fue en el año 2023, en donde fue objeto de un incendio. No podemos decir que el incendio afectó porque hay que ver cuáles fueron las áreas que sufrieron el incendio, pero si ustedes se ponen a analizar van a encontrar un historial de eventos con relación a esta edificación que necesariamente hay que ponerle ojo. Estos eventos lamentablemente dejan sabor amargo, pero tienen que servirnos a nosotros para de ahora en adelante tomar todas las previsiones a los fines de que esta situación no se repita. Usted hablaba también del peso. Bueno, sí, en cuanto al peso, llama poderosamente la atención porque estuve revisando que en la losa había una cantidad de equipos como aire acondicionado que de acuerdo a las imágenes que hemos visto
son chillers de aproximadamente unas 7.000 libras cada uno, pero plantas eléctricas y un sinnúmero de equipamientos que hay que verificar si cuando se hizo el remozamiento se tomó en consideración esa carga y que al final se garantizara que esas cargas no afectaran la estructura. Entonces, las posibles variables para usted son el peso y que está muy cerca de la costa, o sea, que el salitre pudiera también afectar los... Son variables, hay un sinnúmero de variables. Como le dije ahorita, la cercanía con el mar, la permeabilidad del hormigón, por un lado, una sobrecarga, que si no se tomó en consideración esa sobrecarga, porque ese techo inicialmente fue diseñado para un techo, no para un entrepiso. Cuando se diseña para un entrepiso, las cargas que se consideran es diferente, porque se toman en consideración otros criterios para lo que son las cargas vivas y las cargas muertas. El caso de los escombros también que usted mencionaba, criticando que hayan sido llevados a Santiago, en caso de que haya sido así, como usted dice. No, yo no he criticado que hayan ido a Santiago. Lo que he dicho es que el gobierno debe ser garante de que todo lo que se ha removido de ahí permanezca en un lugar disponible, intacto y que no se contamine, porque son elementos que van a servir a los equipos de peritos para verificar las razones que trajeron como consecuencia el colapso de la estructura. Yo quiero saber, saludo. No necesariamente debe ser 3 meses. Yo asumo que como es un tema que está en todos los medios, que ha consternado a la sociedad dominicana, la gente quiere respuestas rápidamente. Y el gobierno, probablemente para cuidarse, ha establecido un periodo de 3 meses. Es lo que yo asumo, pero no necesariamente tiene que tomarse 3 meses para eso. No hay que traer peritos de la NASA para esto. El CODIA y el ONESBI cuentan con los técnicos, con los profesionales que tienen el conocimiento necesario de alto perfil para determinar en un tiempo breve cuáles fueron las razones que trajeron el colapso de esa estructura. Así de sencillo. Yo quiero saber, y usted hablaba de los posibles elementos, y entre ellas fue que fue construida con otros fines. Ahora, ¿cuáles son, según la ingeniería, según su experiencia, los elementos que debe de tener una discoteca a la hora de su construcción, por las vibraciones? A nivel de ingeniería, cómo se maneja ese tipo de construcciones? ¿Y las vibraciones del sonido, de qué manera influye? Mire, nosotros, algunos tratadistas hablan de lo que son las primeras líneas. Las primeras líneas son edificaciones en donde se le va a dar uso en masa, como por ejemplo cines, plazas, discotecas, escuelas. Esos lugares donde se estima que van a tener una alta concurrencia de personas, al momento de su diseño hay que tomar en consideración el uso. Cuando usted diseña una edificación, lo primero que usted toma en cuenta es el uso. O sea, ¿qué uso le van a dar a eso? ¿Van a colocar vehículos sobre ella? ¿Simplemente va a ser una vivienda? ¿O va a ser un cine? ¿O va a ser una discoteca? Y eso hay que tomarlo en consideración. Obviamente, una estructura que cambia de uso de ser de un cine a una discoteca, necesariamente en ese proceso de remozamiento hay que tomar en consideración unos criterios que son diferentes. No sabría decirle si se tomaron en cuenta, eso está por verse. Los peritos tendrán que determinar si durante el proceso de remozamiento se tomaron en cuenta esos criterios. ¿Pero cuáles son esos criterios para una discoteca? Mira, en materia estructural, cuando tú vas a cubrir grandes luces, nosotros le llamamos luces a los espacios. Cuando tú vas a cubrir grandes espacios y tú haces el cálculo estructural, no es lo mismo una viga. Vamos a hablar de los elementos estructurales, ¿verdad? Los elementos estructurales simples, vamos a hablar de zapatas, vigas y columnas. No es lo mismo crear y diseñar elementos estructurales para una casita de 3 habitaciones que diseñar elementos estructurales para cubrir grandes espacios. Los elementos estructurales que se van a utilizar allí necesariamente tienen que ser calculados en función del uso, como les dije hace un rato, no es lo mismo. Entonces hay que ver si cuando se hizo el cambio de uso se tomaron en cuenta esos criterios. Si no se tomaron en cuenta esos criterios, obviamente hay una falla.